Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Girardini, sacerdote católico, cofundador de la Fundación Cadenas y miembro de una nueva realidad en la Argentina que se llama Crecer. Crecer es bueno, ahora nos va a explicar bien Pablo, pero en principio yo estuve leyendo un poco y es una realidad muy interesante que convoca a grupos de gente católica y no católica, gente de buena voluntad, que ya está funcionando, están creciendo, y es una iniciativa de carácter, digamos, político, que entiendo muy interesante y muy importante, muy actual para la Argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, Eugenio. Bien, gracias a Dios. Bueno, vos hace ya un tiempo venís haciendo programas aquí en el Tesoro de la Isla acerca de la doctrina social de la Iglesia. Y hoy vas a presentar Crecer. Contanos un poco cómo surge esta realidad y en qué consiste, cuál es el proyecto, cuáles son los principios. Te escuchamos con Bien, gran atención. sí, sí. Bueno, esto no es nada apocalíptico ni mucho menos, sino somos conscientes de que Argentina hace varios años, algunos dicen 20, 30, 40, y está atravesando un problema, una crisis. Entonces, una crisis que tiene que ver con lo social, con lo económico, que nos está dando estos problemas que tenemos todos. Entonces, el Crecer 2030 es una invitación, o sea, en principio es una invitación ¿a quién? A todos los que nos escuchan, de distintas creencias, incluso aquellos que tienen sus posturas eh, políticamente o partidarias, pero es una invitación a pensar qué podemos realmente hacer para que salgamos de esta situación de crisis. Entonces, este primer paso, Crecer 2030, es invitar a la gente a opinar, a dar sus ideas y en lo posible a integrarse, pero con una, es verdad, sí, sí, con una condición, es decir, no podemos hacer lo mismo para tener, digamos, soluciones distintas. Es decir, si queremos cambiar esta situación de pobreza eh, cultural, económica, no podemos seguir de la misma manera, no podemos hacer lo mismo. Entonces, Crecer 2030 ofrece 10, 12 o 15, bueno, no importa los números, de propuestas distintas. Las personas que estén de acuerdo con esta iniciativa, les invitamos a sumarse. Aquellos que les parece que no, que hay que seguir de otra manera, bueno, por supuesto siempre va a estar la libertad, ¿no es cierto? Pero Crecer 2030 es un espacio para decir, bueno, de algún modo tenemos que cambiar esta realidad social que estamos viviendo. Así que, en principio, nosotros queremos vivir en una sociedad más justa. Y acá, para entrar en un pequeño ejemplo y que es el disparador de todos, siempre se cuenta, y lo habrás escuchado, o muchos lo habrán escuchado, el cuento de ese nene que ve un elefante grandote afuera de un circo y que tiene una cuerda y que está atada a un palo muy chiquitito en el que está agarrado al piso, lógico. Entonces el nene le dice, qué raro ese animal tan grandote, ¿por qué no pega un tirón con la fuerza que tiene y se va? ¿Y por qué está atado a ese palito? Y entonces el papá le dice, no, lo que pasa es que este elefante está hace muchos años atado a ese palito. Al principio, cuando era chiquito, tiraba y no podía, no tenía tanta fuerza cuando era más bebé el elefante. Y después se acostumbró a que no puede, que esa atadura es más fuerte que él, ¿no? Bueno, esta es en síntesis y de una manera muy simbólica pero real
es que nos hemos acostumbrado. No busquemos culpas, porque la palabra culpa a muchos no les cabe. Hay responsabilidades, pero nos hemos acostumbrado en estos últimos 10, 20, 30, 40 años, cada uno diga la fecha que quiere, a vivir de una manera que no es la mejor, no es humanamente la mejor, ni para los cristianos. Entonces, nos tenemos que despertar, nos tenemos que despertar y empezar a hacer cosas distintas a las que vinimos haciendo hace. Y pongo este ejemplo sencillo. Nosotros, hoy se habla un tema, la inseguridad. Nos hemos acostumbrado a que haya un muerto o dos o tres o 20 por día. Nos hemos acostumbrado a que la calle es un peligro. Las familias se han acostumbrado a que su hijo sale, le avisa por celular, vuelve, le avisa, todo así. Nos hemos acostumbrado a no tener esa libertad por temor, por el miedo, por la inseguridad real. Muchos de nosotros, los más grandes, hemos vivido en la calle, o sea, en la libertad de jugar en la esquina, de jugar en la vereda, de ir y venir en distintos horarios. Nos hemos acostumbrado a la inseguridad. Somos como ese elefante que, bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Crecer 20-30, ¿a qué apunta? No, esto no puede ser así y de algún modo lo tenemos que cambiar. Bien, Pablo, déjame que un poco resuma lo que dijiste. Vos empezaste hablando de una crisis que obviamente, según lo que dijiste, no es una crisis así puntual como el caso del COVID-19 o de alguna devaluación económica en un año determinado, digamos, algo contingente, algo puntual, sino que vos hablás de 20, 30, 40 años, o sea que es algo, parecería una crisis de un carácter ya estable, profundo, bien arraigado, una crisis profunda, ¿no? Como un proceso de, de decadencia que vivimos en Argentina hace ya mucho, mucho tiempo. Prefiero que no hay que subestimar lo que dijiste al principio, y, digamos, y no es comparable, vuelvo a repetir, a una crisis contingente como podría ser, vuelvo a repetir, el tema este del coronavirus, que bueno, tendrá 1 o 2 años, pero pasa. Eso en primer lugar. Después, en segundo lugar, vos hablaste, dijiste pensar, vale decir que lo que ustedes están proponiendo es un espacio no tanto de acción concreta, sino de análisis, de pensamiento, de debate, al menos inicialmente, supongo que se trata de eso, de comprender, de pensar, de debatir cuáles son las causas, las consecuencias, las características de esta crisis, ¿no? Y después dijiste que no hay que hacer lo que venimos haciendo, o sea que Crecer 2030 está buscando algo nuevo, porque eso lo decía bueno, Einstein Albert, ¿no? Que no se puede esperar resultados distintos Sí, haciendo lo mismo, ¿no? Que es una especie exacto. de locura. Bueno, ahora supongo que esta novedad que está proponiendo Crecer 2030 será algo que lo va a distinguir, por ejemplo, de los movimientos sociales actuales, de los partidos políticos actuales. En fin, la pregunta que te voy a hacer en el futuro es, ¿en qué se diferencia Crecer de, no sé, del peronismo, del movimiento nacional, del liberalismo, de la socialdemocracia, del kirchnerismo, o de la teología de la liberación y qué sé yo, de tantas otras cosas, ¿no? Es decir, esto es lo más interesante. ¿Qué clase de novedad existe? Bueno,
Y después la imagen esta del elefante me parece que es muy sencilla, pero realmente es así. La Argentina es un país que tiene una potencialidad enorme, pero que está como atado por una cuerda que en el fondo no parece tan gruesa, pero que nos tiene atado. Es decir, seguimos sin poder despegarnos de algo que nos tiene como aprisionado en esto, ¿no? En esta decadencia. Pero, claro, el elefante ya acostumbrado después de muchos años a estar inmovilizado por una débil cuerda, aunque en la práctica podría romperla, psicológicamente parece que es algo imposible, ¿no? Imposible. Así que bueno, me parece como introducción muy interesante. Realmente Sí, felicitaciones por esto y bueno, te escuchamos, avancemos entonces en esto, ¿no? sí, Eh, Eugenio, y ahí contesto rapidito, no contesto, sino sumo a lo que vos fuiste diciendo. El gran peligro es que, y que va a pasar en este tiempo, es que todos, sobre todo los líderes, le echen la culpa al COVID. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos le van a echar la culpa de todo lo que nos pasa al COVID. Y por eso te aclaré y vos lo remarcaste. Este es un problema que tiene 20, 30 o 40 años. Por eso la solución, como los incendios en el país o en Córdoba, no se soluciona con un balde de agua fría. Si no se toma esa conciencia, entonces cuidado con los que se escuden en el COVID para seguir. Y de ahí ya te también aclaro otra cosa. Hoy, y es difícil que se hagan auditorías sobre lo que se gastó en tiempo de la pandemia. Pero lo dejamos para otra parte. En segundo lugar, vos decías, es un pensar. Nosotros queremos llevarlo esto a la acción. Pero te voy a ser sincero, si la gente que nos escucha no dice, está bueno y lo voy a acompañar, no tiene sentido. Es decir, remar contracorriente a veces, la verdad, no tiene mucho sentido. Es decir, si la gente prefiere que en vez de este país surja trabajando, como aprendimos de nuestros inmigrantes, italianos, portugueses y de muchos argentinos, por supuesto, si la gente prefiere que haya planes sociales, nosotros nos quedaremos en la línea del pensamiento, porque no tiene sentido ir a una acción cuando la mayoría quiere otra cosa. Es decir, en ese sentido hay que ser muy sinceros y humildes. Entonces, nuestra idea acá es ponerlos a la gente a que piense, pero para llevarlo a la acción. Ahora, si la gente solamente va a apoyar con un me gusta en Facebook, no tenemos ninguna intención de seguir adelante, porque no tiene sentido. Es decir, si a la gente le gusta tirar basura, no tiene sentido vos pelearte con todos los vecinos que no tienen basura. Es decir, acá va a ser una opción, no queda otra. Y un gran llamado va a ser a la familia, porque la familia hoy día quedó tapada, incluso en la predicación de la iglesia, quedó tapada por el Estado. Hoy día todo es si el Estado actúa, el Estado presente o el Estado ausente. Y nosotros lo que vamos a defender desde Crecer 2030, primero, el valor de la persona. Es decir, a mí me importás vos, Eugenio, María, Antonio, vos. Y vos, en segundo lugar, y tu familia. Porque el Estado depende de la familia. Si a la familia no le interesa, vuelvo a lo mismo de antes. Yo no me voy a jugar por algo que la gente no le interesa. Entonces, si a la familia hoy no le duele, y a la familia cristiana porque se supone que tiene un valor distinto, ¿no? Si no le interesa a la familia que sus hijos vivan en la pobreza, si no le interesa a su familia, si a la familia lo único que le importa es si le matan a su hijo, ir y llevarle una corona y rezar un Ave María, bueno, allá ellos. Crecer 2030 lo que apunta es que las familias
La Argentina no es que se va a poner de pie, la familia se tiene que poner de pie. Y entonces los papás, las mamás, tienen que empezar a ponerse de pie en el sentido de tomar decisiones y para nada violento, por supuesto, sino en la participación. Las familias son las que tienen que ponerse, y entonces la novedad ¿cuál va a ser? Acá no es el Estado, por supuesto que el Estado tiene que funcionar de una manera, pero es la familia es la que tiene que ponerse de pie y esto no alcanza con banderazos, no son acciones aisladas de un día para el otro, sino son acciones permanentes y esta es la novedad que tiene también este proyecto. Y la otra novedad es que un poco lo que vamos a repetir mucho es zapatero a su zapato, es decir, hoy se tiene que generar trabajo, empleo genuino, empleo privado, y el que más sabe de generar trabajo no es el Estado, sino la empresa, el empresario, la pyme, el cooperativismo, el mutualismo, las distintas formas, no importa. Ojo, no nos engañemos. La ruta, el caso de los cuadernos, fueron empresarios corruptos, muchos religiosos también. Pero el trabajo va a venir de la mano del empresario, de la empresa, de la pyme o de aquel que quiere trabajar. Eso va a ser, tiene que ser la novedad. Y el Estado que no se meta, que controle, que audite, que acompañe, pero es el empresario el que más sabe. Y estoy seguro que si a ellos se les da esa confianza, esto no se puede hablar de tiempos, porque en estas cosas no se puede hablar de un año, 2 años, 6 meses, 3 meses. Es más rápido de lo que muchos se imaginan. Pero tenemos que, como vos dijiste recién, ¿no? Hay mucha gente que como ese elefante no vio a sus papás trabajar. Vivió hace 20 años barriendo una vereda y con eso recibir 10.000 pesos. Y a lo mejor cree que, uy, le van a sacar esos 10.000. O sea, mucha gente está con esta idea de que, y pero a mí me dan de comer, con decirte, el ejército me da de comer. Yo creo que si la gente común, la familia, no se revela en el buen sentido contra esta imagen, va a ser difícil de cambiar. Pero por eso apostamos desde Crecer 2030 a que esa mentalidad, esa cultura se puede modificar. Bien, Pablo, entonces, nuevamente, según mi costumbre, hago un breve resumen a ver si Bien, entendí bien. bien. Aparte, me parece útil repetir un poco los conceptos principales, ¿no? Para ir pensándolos. En primer lugar, Crecer 2030 no es simplemente una mesa de debate, un club para charlar y quejarse, sino la intención es no solamente pensar, debatir, sino también llegar a una forma de acción social y política. Pero obviamente el límite está dado por el grado de adhesión que tenga Sí. no sé cómo llamarlo, Un este espacio espacio, ¿cómo político. llamarlo espacio? Bueno, este espacio político, bien, pues tampoco es un partido, ni sé si alguna vez querrá hacerlo, es un espacio político llamado Crecer 2030, que hoy está, bueno, ya inició, porque de esto venimos hablando hace mucho tiempo con vos, aunque hoy es el primer día que lo mencionás, Sí. y hoy lo que se propone es pensar, hablar, debatir, pero vos ya mencionaste algunas cosas que para mí son absolutamente originales. La primera es la familia, porque Sí, ningún sí. espacio político fundamenta su acción en la salud de las familias, en la familia. No he escuchado nunca hablar, hablan cuando tienen que hablar, y hablan no de la familia, sino de la mujer, o de los niños,
pero el término familia, la idea de familia, como decía o dice la Iglesia, ¿no? Que es las- la célula básica de la sociedad, la llama, me parece, ¿no? Sí, sí, Hay una sí, expresión sí. así, digamos, que la sociedad fundamental, la sociedad de las sociedades, la sociedad, digamos, con la S mayúscula, es la familia. Y entonces, esto ya me parece muy original, realmente lo es. Y te felicito por eso. Y en segundo lugar, lo que vos mencionaste, que se menciona, sí, en otros espacios políticos, pero que se quedan en la mención, que es esto de que el trabajo, la importancia del trabajo y de que va a venir este, mediante en el sector privado, ¿no? Eso de zapatero a su zapato, es decir, que el trabajo digno lo producen las pymes. Que bueno, hoy se habla mucho de eso, siempre se habló, pero nunca se logra hacer. Se ve que hay una enorme dificultad para llegar a, a reducir el sector público, a reducir los movimientos sociales y todos esos recursos humanos, volcarlos al sector productivo. Obviamente es es una tarea enorme en la Argentina y no sé si, yo soy más bien pesimista, no sé si la gente querrá realmente hacerlo. Vos dijiste algo que es muy trágico, ¿no? Puede ser que no querramos, querramos seguir Sí, viviendo puede así ser. como vivimos, qué sé yo. Otra de las novedades un poco es esta, y que lo comenté con un periodista económico muy conocido, no voy a dar el nombre por una cuestión obvia, pero acá vos dijiste un poco la clave de lo que hay que cambiar. Se comenta que hay que tener trabajo y que hay que achicar el Estado. Se comenta. Esto no se puede solo comentar, hay que poner números. Es decir, bueno, ¿cuántas empresas hay? ¿Cuántas pueden dar trabajo? El Estado es importante, pero ¿qué número? Pero a esto no hay que ponerle frases lindas, porque los dos gobiernos, el que nos gobierna actualmente y el anterior, todos, hasta dicen a veces lo mismo, pero todos aumentaron el Estado, todos aumentaron los ministerios, todos. Entonces, una cosa es del dicho al hecho, ¿no? Entonces, nosotros proponemos, 2030 va a proponer el empleo privado en general, por supuesto, porque eso no quita que haya empleo público, sobre todo en el tema seguridad, salud, educación, pero ahí también lo mismo. Entonces, el educador, nosotros que apuntamos, que el maestro sea maestro, el profesor profesor, no trabajador social, no el que administra un comedor. La escuela, el profesor, la maestra de jardín, los comedores no fueron hechos para que tengamos comedores o para tratar a que los chicos porque son violentados por los padres. Evidente que esa realidad hay que atenderla, pero ¿a qué tenemos que apuntar a corto, a largo plazo? Que los docentes sean docentes y enseñen, ¿no es cierto? Entonces, el privado es el que tiene que generar empleo. El Estado se tiene que achicar en un montón de ministerios que todos los aumentan. ¿Para qué? Para poner gente conocida. ¿Por qué? Porque el Estado se convirtió desgraciadamente en una caja. Y esto también lo aceptan muchos, porque no es que uno inventa nada. Por eso el otro día escuchaba a una persona que decía, ¿sabés qué pasa? ¿Dónde ponen gente para que nadie se dé cuenta? Por ejemplo, en la biblioteca del Estado, o en el Congreso. Porque es una forma que aumenten los empleados y vos no te das cuenta. Pero bueno, vamos a lo novedoso. La familia concreta, es decir, no estamos hablando del matrimonio católico, más allá de que fuese o sea un ideal a apuntar. No es solamente no al aborto. Si los que estamos así a la vida, no nos tenemos que contentar con decir no al aborto.
los chicos, por eso hay un programa muy lindo que hoy se le llama 1000 días, pero ¿a quién hay que empezar a acompañar? A esos adolescentes que muchas veces sin saber, sin querer o no sé qué, tienen hijos. Esos hijos que después termina el Estado dándoles la ayuda social, ¿no? Entonces, la novedad está en la persona, la novedad está en darle a la familia la preponderancia que tiene que tener, que el Estado ocupe el lugar que tiene que ocupar. Es decir, hoy día el Estado hace de todo, hay casi 4,5 millones de empleados del Estado, hay 6, 7 millones de personas que trabajan y dan impuesto, y esto tiene que estar acompañado con con una gran reforma, pero en varios aspectos. No solo política, no puede ser que se vote cada 2 meses, con lo que significa el voto acá en la Argentina, es decir, se paraliza el país cada 2 años porque hay votos. Es imposible. La reforma, lo que se le llama la reforma tributaria, hay 165 impuestos que se pagan, muchos de esos impuestos repetidos, porque uno es municipal. Hay gente que de esto sabe y lo puede hacer. Y el otro aspecto también que es importante es que una palabra que no es muy usada hoy, pero que es necesaria, es lo que llama la transversalidad. Es decir, estas cosas se tienen que hacer todas de algún modo, todas juntas, es decir, no porque se van a hacer todas de la noche a la mañana, pero tienen que apuntarse de algún modo de una manera coordinada, porque o si no es muy difícil. Y acá, dentro de este tema que estamos hablando, no puede ser que hace 20 o 30 años, yo no sé de cuánto existe este programa Procrear, que es que la vivienda la recibís si tenés suerte. Esa es una vergüenza que el que quiere tener vivienda tenga que ser sorteado, porque eso de nuevo es igualar para abajo, es decir, el Estado, ahí sí no se tiene que meter el Estado como hicieron las mujeres, las abuelas de Plaza de Mayo con Joclender y otros, porque puede haber emprendimientos privados o públicos. El Estado tiene que dejar libertad, porque si hay 70.000 o 100.000 personas que quieren tener su vivienda, la puedan tener. ¿De dónde que uno tenga que ser por sorteo? Esa es algo indigno para la persona, que a mí también me da pena, sobre todo en este tiempo de tomas de tierra, donde a veces hay hasta sacerdotes detrás. La iglesia no se plantee con mayor fuerza. Y disculpe, te agrego otra novedad que nosotros le hemos puesto al proyecto Ciudades, y que tiene que ver con lo que nos hemos estado, por eso yo antes te decía, ojo con echarle la culpa a la pandemia de la crisis actual. Y acá vos te acordarás de un hecho, y la gente que nos va a escuchar, que nos está escuchando, se va a acordar de Cromañón. Cromañón, ¿qué fue? Un boliche, un lugar de esparcimiento, donde ¿cuál fue el problema? Que simplemente, es un hecho, simplemente, pero murieron 200 personas, simplemente, ¿no? Total. ¿Cuál fue el hecho? Que se dejó entrar, donde tendrían que entrar 300 personas, entraron 1000. El Cromañón es el Gran Buenos Aires, de algún modo, ¿no es cierto? Los que son deportistas se acordarán de la Puerta 12, en ese gran partido de River Boca que se terminó y salieron todos por la misma puerta y murieron varios. Este hecho tiene 30 o 40 años, es decir, las 4.000 y pico de villas, que muchos hoy día se aprovechan de enumerarlas como para conseguir subsidio, es un pecado original de Argentina, y que no es por la pandemia. Y de ese Cromañón, y perdón por quizás usar esta imagen tan dolorosa, pero hoy día
se busca a través de la toma de tierras, de los asentamientos, de las villas, con todas las connotaciones que eso tiene, y por eso, un gran proyecto, ¿cuál es? Que vuelvan a crecer los pueblos del interior, pueblos abandonados, las ciudades, por eso el proyecto le pusimos ciudades. Vos has hablado con un importante pensador que habla de la división de la provincia de Buenos Aires, Enrique Morad, y lo que tenemos que preguntarnos a toda esta gente que sin darnos cuenta estamos atados a ese palito, ¿por qué no se quiere dividir la provincia de Buenos Aires? La gente tiene que ponerse a pensar qué interés habrá para que haya votaciones cada 2 años. ¿Qué interés habrá para que los senadores y los diputados hagan de tal manera? ¿Qué interés habrá de que vengan miles de personas a Buenos Aires? ¿Qué interés habrá? Si la gente, por eso vuelvo a decir lo que dije al principio, es una invitación a los papás, a la familia, a los que quieren el futuro de sus hijos, a que piensen que se puede hacer algo distinto. Pero como vos citaste bien ese gran filósofo, si queremos algo distinto, hay que hacer las cosas distintas. Bien. Hoy, desgraciadamente, y te Sí. corto con esto, No, 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 por favor. muchos están, ahora se está hablando de que muchos venezolanos se quieren ir. Bueno, no quiero entrar en ese tema, pero que muchos se quieren ir del país. Entonces, cuidado con eslóganes fáciles, invitar al papá y a la mamá que nuestros hijos tienen todo el derecho de crecer en nuestro país y de ser grandes personas, grandes familias, gente que incluso que viaje al exterior o que viva en el exterior. Pero ojo con esta cuerdita que nos está atando y nos acostumbramos a que el ejército me haga el arroz con pollo. Que ahí Bien. hay otro tema que tendremos que hablarlo Sí. después, del gran valor del ejército. Que este es el gran mérito de esta democracia falsa, porque cuando uno dice esto van a pensar, uy, este Crecer 2030 apunta a que el ejército, no, a que el ejército cumpla zapatero a su zapato. Vos hoy te tenés que defender por tu cuenta, llámese el panadero, la mamá, tenés que defenderte por tu cuenta, porque estos líderes actuales nos han dejado huérfanos y el ejército, el general, está haciendo arroz con pollo. Y vos cuando esta noche llegues a tu casa, tenés que mirar a todos lados para que no te roben el auto o ataquen a tu hijo. Y el Bien. ejército hoy tiene un gran valor que hay que recuperarlo, zapatero a su zapato. Bien. Creo que es zapatero a tu zapato es la. Ah, bien, bien, zapatero a tu zapato sería bien, Creo que bien. sí. Zapatero a tu zapato. Bien, Pablo, una de las cosas originales de crecer es que no sé cómo llamarlo, el líder es un cura, ¿no? Un sacerdote católico, que sos vos. Y me parece a mí que es interesante también porque la Iglesia Católica es sin duda la institución más, no sé, más arraigada en la Argentina que existe. En cada pueblo hay una o varias parroquias, en cada ciudades, hay una cantidad enorme de colegios católicos, universidades católicas, está la UCA, El Salvador, la Austral, qué sé yo. Bueno, y de repente y que comparten con crecer al menos la doctrina social de la iglesia. Es decir, yo entiendo que Crecer 2030, aparte te conozco a vos, siguen las orientaciones generales de la doctrina social de la iglesia.
Y en este sentido, es un lugar donde los católicos pueden encontrarse para debatir. Más allá de que haya otras personas que comparten, digo, los principios de la doctrina social de la Iglesia, hay una cantidad enorme de personas que son fervientes católicos y que podrían identificarse porque ya hay una base común. Después, obviamente, hay discusiones dentro de la Iglesia Católica, algunos serán más de derecha, otros más de izquierda, algunos, no sé, será peronista, el otro será, no sé, radical, qué sé yo, o demócrata cristiano, lo que sea, pero hay una base donde quizá tus compañeros, tus camaradas, sacerdotes, puedan participar y de repente mover a la gente de su parroquia. Miren, existe Crecer 2030, porque en toda parroquia hay gente que le pregunta al cura, mire padre, yo me gustaría participar en política, ¿qué hago? Y los curas no saben qué decir, porque en realidad hoy todos los partidos son pro aborto, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Es decir, es muy difícil hoy que un católico se identifique con un espacio político hoy. En cambio, la minoría católica en la Argentina hoy podría identificarse por varias razones con Crecer 2030, ¿no? Pero claro, hace falta difundirla, porque hoy muchas cosas pasan por la difusión, ¿no? Entre los curas, las parroquias, hacer todo un trabajo de difusión que cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Bueno, está este canal, ¿no? Que se pone al servicio de Crecer 2030, pero bueno, hay un montón de cosas, pero me parece interesante de repente presentarle el proyecto a los obispos, que mucha bola no te van a dar, eso está claro, pero los curas sí, porque son más libres, es curioso, pero el cura se siente más libre que el obispo de repente, ¿no? Pero bueno, es todo un trabajo interesante, un ámbito, digamos, que se puede, este, digamos, que puede haber un Sí, interés real, creo, no sé, sí. se me Crecer ocurre. 2030 no es un espacio confesional, pero cree que toda persona religiosa que tiene sentimientos trascendentes, principalmente la Iglesia Católica, los cristianos, los que tienen en su creencia judía a un Dios y un respeto a la persona, yo creo que todos ellos, no con actitud proselitista, es decir, traer gente para mi grupo, pero deberían unirse, apoyar este u otro proyecto, pero no quedarse tan callados, porque a lo mejor hoy la iglesia o las religiones son ese elefante. Las religiones se callan, ¿por qué? Porque muchos están recibiendo subsidios. Las religiones no están para repartir cajas de comida. Las religiones están hechas para ayudar a toda la persona y a todas las personas. Por eso este espacio u otro, no importa, porque vamos a suponer que X otro espacio que tenga más fuerza, más historia y la pueden cambiar, perfecto, es preferible que una fuerza mayor, pero si no llevan, vos fíjate que los espacios políticos, nadie hace un mea culpa, una evaluación de lo que está haciendo mal. Hace 40 años dijimos que hay decadencia y pobreza y que el PBI y con todas las formas que se le quieran dar, las religiones no pueden ser parte de cómplices. Entonces, las religiones pueden ser parte, sumarse y sobre todo en esa, volvemos al ejemplo del zapatero, creo que las religiones le pueden dar a todo este trabajo el espíritu, porque en el fondo todos necesitamos estar bien, todos necesitamos estar bien con nuestra familia, no vivir un clima de violencia, ayudarnos, vivir en paz, y eso es propio que no lo da la política estrictamente, lo dan las religiones. Por eso, cuando la religión no cumple su misión
la política no cumple su misión, el docente no hace lo suyo, se empieza a confundir todo. Y vuelvo al ejemplo anterior, el soldado cocina, la maestra capaz que tiene que tener un arma y así, es decir, por eso, y acá otro aspecto novedoso es que nosotros queremos remarcar es esto. Hace algunos años, desgraciadamente por un motivo muy triste, surgió este lema: la justicia mata, la corrupción mata. Por él la tragedia de Once. O sea, la corrupción, el no usar el dinero para lo que hay que usar, llevó a que un tren que tenía que frenar no frenó y murieron también 100 y pico de personas. Total, son números. Total, ya está. 1 minuto de silencio, bandera media asta y ya está, como Malvinas, ¿no? Como el Ara San Juan, ya está, murieron 40, 70, no hay problema. La corrupción, perdón, no solo mata, la corrupción empobrece. Y así como yo antes dije que los empresarios son los que tienen que liderar el cambio, pero sin caer en la corrupción, por eso está la causa de los cuadernos, los políticos también tienen que salir de la corrupción, por eso la ruta del dinero K es todo un montón de dinero que debería haber ido a niños, a familias, a trabajos, a infraestructura, y todo eso no llegó. Por eso la corrupción mata, es verdad. Pero no perdamos de vista esto, la corrupción empobrece. Y acá te pongo un ejemplo sencillo, pero que pasó en este tiempo, por el cual la gente salió a las calles y estamos de acuerdo. Cuando fue el caso Vicentín, todo el pueblo se movilizó por la propiedad privada, la empresa privada. Bien, pero ojo, Vicentín fue llevada adelante por corrupción también. Es decir, Vicentín podría llegar a ser una empresa 10 veces mejor, no solo para Santa Fe, sino para la Argentina y para el mundo. Y ahí también hubo corrupción. Entonces, la justicia tiene que actuar. Justicia que en tiempo de pandemia, en muchos casos no actuó. O sea, por temor, por esto, se encerró. La corrupción mata, pero la corrupción empobrece. Yo les doy esta imagen y que me gustaría que los papás se la enseñen a sus hijos. Hay una manguera que lleva el agua al jardín y está regando las plantitas, las rosas, las plantas. ¿Qué pasa? En esa manguera se empieza a pinchar de distintos lados y entonces llega poquita agua. Enséñenle a los hijos que la corrupción es eso. Hoy son 100, 1000, 2000 o 100.000 pesos. Es agua, dinero, salud que no llega a nuestra familia. Por eso no sé si se van a animar, no sé si se van a animar los líderes que estén este año y el año próximo a hacer las auditorías de los gastos de la pandemia, privados y públicos. Pero Pablo, Privados y públicos. bien, a ver, hacer algo. Lo importante, decís vos, es que los argentinos hagamos algo. Participemos o bien de Crecer 2030 o de algún otro movimiento, algún otro espacio político. O sea, no podemos ser indiferentes a la vida política, pero eso no lo decís vos, lo dicen todos los Sí, papas. Es sí, curioso que algunos curas rechazan la política como si fuera el reino del demonio, de algo inútil y nocivo, y no hablan de la doctrina social de la Iglesia y del hecho de que los papas, a partir de acá para atrás, Francisco, Benedicto XVI, Juan San Pablo. Juan Pablo II, etcétera, etcétera, así en la historia
podemos llegar a Pío XII, Pío XI, Pío X, etcétera, hablan de que el católico está obligado a participar en política. No es que es una opción este, porque le gusta o es un hobby, sino que está obligado porque está obligado a buscar el bien común, ¿no? Buscar el bien común. Cosa que realmente... Pero bueno, lo importante, decís vos, es hacer algo. Bueno, vos lo estás haciendo y sería lindo que la gente que llegue a escuchar este video pueda comunicarse con ustedes. Yo sé que allá hay una especie de consejo directivo, de grupo, de Crecer 2030. ¿Y cómo se hace para comunicarse con ustedes? Sí, al terminar el programa va a estar la placa Crecer 2030 y un mail para que toda la gente que le interese este proyecto se pueda anotar y ver de qué manera puede participar, por un lado teniendo en cuenta este tiempo de la pandemia, pero cada uno empezando por casa. Yo pongo este ejemplo como sacerdote y creo que vos antes dijiste líder. Yo creo que el gran problema que tiene también la Argentina es que no tiene equipos, tiene presidencialismos, tiene líderes salvadores. La gente tiene que empezar a decir, no, ya no me van a manejar más. Ese quédate en casa, que tiene un sentido verdadero porque había que estar en casa, pero cuidado que el quédate en casa no es que otro va a pensar por vos, no es que el otro te va a decidir. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Entonces vas a ver una placa donde dice el Crecer 2030, el mail, para, para participar, sí, también para opinar, pero más que opinar es decir, estar de acuerdo. El que no esté de acuerdo con estas ideas generales, bueno, no hay problema, pero no perdamos tiempo. Vos antes nombraste una palabra que desgraciadamente las palabras hoy día han perdido mucho valor. Dijiste de una mesa, hoy se habla, todo es mesa, ¿viste? Una mesa de diálogo, del diálogo. Y yo entiendo, por supuesto, que hay que dialogar, que hay que sentarse en la mesa. Todos los políticos ya tienen en su cassette el pacto de Moncloa, ni saben qué es, pero hay que hacer un pacto como de la Moncloa. Acá hay que trabajar y hay que empezar por casa. Y como sacerdote, esto lo pongo como ejemplo de sacerdote que me ha tocado y por eso es muy valioso por el ejemplo. Yo muchas veces cuando hacía los bautismos preguntaba, este nenito que se llama Juan y se va a bautizar, tiene acá sus papás, sus padrinos, generalmente hay 6, 7 o 20 personas más y todos quieren sacar su foto y probablemente cuando vaya a su casa, en esa fiesta, ¿cuántos va a haber del bautismo? Aunque el nenito ya se fue a dormir, ¿no? Pero ¿cuántos hay en ese asado? 200. 50. Bien. Yo lo que les pido a todos, al que quiera realmente empezar a cambiar esto y llamar las cosas por su nombre, porque hay mucha... Bueno, detrás de en cada persona hay 30, 40, 20 alrededor. Empecemos, el que escucha este mensaje, Crecer 2030, que no quiera irse a África, que empiece por los 20 de su familia, los 30 de su familia, que empiece por su barrio, porque en la sociedad de fomento donde va y donde a lo mejor hay 4 que van a jugar las bochas, ahí podría haber 70 personas. Y el club, por eso en la próxima encuentro vamos a hablar de los ámbitos que hemos señalado, que son optativos, ¿no es cierto? Pero acá no es solamente la economía, no es solamente la economía, es la educación, es la infraestructura o el medio ambiente, es la cultura, el deporte, la comunidad, es decir, la salud. Lo hemos visto y no sé si ya vamos terminando, pero fíjense para hacer pensar, porque
Yo creo que todos a veces en la vida nos golpeamos. Hoy se está hablando de que para no contaminarse hay que lavarse las manos, por ejemplo, ¿no? Es decir, a este virus tan que ha matado en la Argentina 25.000 personas y contagiado casi 1 millón, un gran remedio es lavarse las manos, ¿no? Es decir, no como Pilato, sino en este acto de higiene. Hoy se está hablando que en el futuro la energía solar y la energía eólica, el viento, nos va a traer, es decir, fíjate lo que estamos hablando, es decir, lo que tenemos a simple en la naturaleza, lo que tenemos alrededor para vivir bien. Por eso digo, con este ejemplo que yo les daba del bautismo, el que quiera puede buscar otro, puede ser el cumpleaños del nene, el año del nene, donde se juntan 30 o 40 y donde toda la gente gasta plata, y me parece bien, sin esperar del Estado. Es decir, o el cumple de 15, lo pongo como un ejemplo lindo. Yo conozco gente que ha alquilado un salón para el año que viene, endeudándose, no esperando que el Estado, ¿por qué? Porque quiere que su hija festeje los 15 con 70, 80 o 100 invitados. Es señal, esto que doy el ejemplo del bautismo, del cumpleaños o de los 15, es que mucha gente puede hacer un montón de cosas por sus propios medios, poniendo esa voluntad, y estoy seguro que así se sale, Bien. no de la otra manera. Yo creo, Pablo, que como primer programa dedicado a Crecer 2030 es suficiente. Si estás de acuerdo, vamos haciendo, según tu plan, programas ya consagrados a temas puntuales y después, poco a poco, irás invitando otras personas que son ya miembros de Crecer 2030 e irán profundizando algunos puntos. Pero me parece que como introducción está bueno. Solamente queda al final de este primer video felicitarte, desearte lo mejor. Vamos también a trabajar para Crecer 2030 aquí en la productora y después usar estas imágenes tan sencillas. El tema de la manguera me encantó, porque de Sí, sí. repente como una catequesis, ¿no? Que de repente ves hasta visiblemente, puedes imaginar una manguera llena de pinchazos, que al final de la manguera no llega nada de agua. Sí, sí. Bueno, cada uno de esos pinchazos, agujeritos por donde sale el agua, son mecanismos de corrupción, ¿no? Así que es tal cual. Así que bueno, Pablo, te comprometo para la próxima. Te mando un abrazo. Perfecto. Gracias. Chao.